Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 113, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 5, Filosofía y hermenéutica, 977, Gadamer, la universalidad de la hermenéutica y el concepto extrametódico de verdad. Al final, de verdad y método, Gadamer retoma y sintetiza los puntos principales de su ontología hermenéutica, llegando a una puesta a punto del aspecto universal de la hermenéutica y del concepto de verdad. Aprovechando su filosofía del lenguaje, nuestro autor vuelve a insistir en el hecho de que este último, en virtud de su naturaleza dialéctico-especulativa, implica un llegar a expresión del ser, o sea, un darse de ser mismo en el lenguaje y como lenguaje. Llegar a expresión en el lenguaje no significa adquirir una segunda existencia. El modo en que algo se presenta pertenece en cambio a su ser propio. Todo aquello que es lenguaje se encuentra, por lo tanto, una unidad especulativa. Hay una diferencia entre ser y un presentarse, que sin embargo no es una verdadera diferencia. En otros términos, aquello que llega a expresión en el lenguaje es algo más que la palabra misma, pero la palabra es palabra solo en virtud de aquello que en ella expresa. Insiste en su propio ser sensible solo para desaparecer en aquello que se ha dicho. A su vez, aquello que llega a expresión en ella no es algo que exista antes separadamente, sino que solo en la palabra recibe su propia y sustancial determinación. Este llegar a expresión del ser en el lenguaje coincide al mismo tiempo con el llegar a expresión de todo aquello que puede ser objeto de comprensión, circunstancia que Gadamer puntualiza con la sintética y apodíctica fórmula: el ser que puede llegar a ser comprendido es lenguaje. Cualquiera que sea la interpretación específica que se quiera dar a esta tesis un poco sibilina, que un grosor polisémico, fuente de oscuras confusiones, nos parece que Gadamer con ella intenta decir ante todo que al hombre solo le resulta inteligible aquello que esté estructurado como lenguaje, o sea, hecho de modo que de por sí se presenta a la comprensión. Sin embargo, detenerse en este primer nivel de lectura sería reduccionista. En consecuencia, en armonía con todo el discurso desarrollado hasta ahora, preferimos entender la fórmula en cuestión de un significado más amplio y profundo, de tipo ontológico. El ser es lenguaje y como tal es experimentado y comprendido. Para utilizar las palabras de Batimo, ninguna duda de que el enunciado se tiene que leer en sus dos comas, las cuales, por lo menos en italiano, excluyen cualquier significado restrictivo, que sería además simplemente tautológico. No es solo aquel ser que es objeto de comprensión, por ejemplo, en oposición a explicación causal, etc., lo que es lenguaje, sino que es todo el ser el que, en cuanto puede ser comprendido, se identifica con el lenguaje. La ontologicidad y la universalidad del lenguaje, en el sentido explicado, se identifican, según Gadamer, con la ontologicidad y la universalidad del fenómeno hermenéutico. En cuanto a toda relación del hombre con el mundo, está definida por el lenguaje y por la comprensión. Esto es, se configura como una relación de interpretación lingüísticamente estructurada. En síntesis, el lenguaje es una autorrepresentación universal del ser que sirve como medio intersubjetivo del entender o del interpretar. El lenguaje, y por lo tanto la comprensión, son caracteres que definen en general y fundamentalmente toda relación del hombre con el mundo. La hermenéutica, como hemos visto, es en este sentido un aspecto universal de la filosofía, y no solo la base metodológica de las llamadas ciencias del espíritu. Esto explica por qué, en la óptica de la ontología hermenéutica de Gadamer, toda reflexión sobre el ser resulta de hecho una reflexión sobre el carácter lingüístico e interpretativo de nuestra relación con el mundo, y viceversa. Gadamer opina que esta universalidad omnicomprensiva del lenguaje, y por lo tanto de la hermenéutica, no está desmentida ni por supuestas experiencias extralingüísticas como el trabajo y el dominio, a las cuales se refiere, por ejemplo, Habermas, ni por supuestas experiencias prelingüísticas como los gestos o las emociones, a las cuales se refiere, por ejemplo, Piaget y Plessner. En efecto, toda experiencia social del mundo
como toda experiencia psíquica humana, es desde el principio lingüísticamente articulada inmediata. En otras palabras, el lenguaje, en cuanto medium de la realidad, es la interpretación y la apropiación de aquello que hay de nosotros en las relaciones reales de trabajo y de poder, además de cualquier otra relación que constituye nuestro mundo. En consecuencia, la universalidad hermenéutica, como nuestro autor ha recordado en varias ocasiones a sus críticos, no puede quedar restringida solo a los dominios del arte y de los textos escritos, sino que debe investir todo sector de lo humano, del derecho a la ciencia, de la sociología a la política, según el panorama ya claramente enunciado en su obra de 1960, de una hermenéutica universal que concierne todo el conjunto de las relaciones del hombre con el mundo. La tesis de la naturaleza omnicomprensiva del lenguaje también permite a Gadamer afrontar de un modo original una de las cuestiones clásicas de la filosofía, la correspondencia entre mente y realidad, conocimiento y cosas. Un problema que la metafísica tradicional ha resuelto de un modo teológico, basado en el espíritu infinito de Dios, aquello que para el espíritu finito parece un enigma insoluble, esto es, la adaptación del alma creada a las cosas creadas, y que el idealismo romántico ha resuelto de un modo secularizado con la doctrina del espíritu inmanente. Nadie ha comprendido, mejor que el idealismo alemán, que la conciencia y su objeto no constituyen dos mundos separados. A este respecto, incluso ha acuñado el concepto de filosofía de la identidad. Ha mostrado que en realidad conciencia y objeto son solamente las partes de un conjunto, y que toda separación forzada del puro sujeto y de la pura objetividad es un dogmatismo del pensamiento. En cambio, según Gadamer, aquello que garantiza la copertenencia y la correspondencia de lo subjetivo y del objetivo no es Dios o el espíritu, sino el lenguaje mismo. El lenguaje es un medio en el cual yo y mundo se conjugan, o mejor, se presentan en su originaria cogeneridad. Esta es la idea que ha guiado nuestra reflexión. Esta absolutez y centralidad del lenguaje, que hace de él el acaecer de la historia misma, no excluye, sin embargo, su finitud, esto es, el hecho de que la mediación realizada por él es algo abierto y nunca acabado. En efecto, el hombre, como ya sabemos, no llega nunca, según Gadamer, a abarcar la totalidad del lenguaje, y por lo tanto del ser. En cuanto toda enunciación, aún sucediendo en el lenguaje y por medio del lenguaje, no agota nunca la vida global del lenguaje mismo. Es más, puesto que el horizonte último del lenguaje se destaca siempre en una ulterioridad inalcanzable, el proceso de autodesvelamiento del ser en el lenguaje es un proceso sin fin. Entre los críticos que más han insistido sobre el hecho de que el lenguaje para Gadamer es absoluto y finito, o mejor, absoluto precisamente en cuanto finito, recordamos a O. Vogler y G. Batimo. La mediación total constituida por el lenguaje, escribe este último, es total, o sea, sin residuos, sin exterioridad entre yo y el mundo, precisamente en la medida en que no puede nunca llegar a ser total en el sentido de estar concluida. Una mediación total como concluida, el saber absoluto de Hegel, presupondría siempre una originaria extrañeidad que pueda ser superada de una vez para siempre por una apropiación definitiva. Pero si yo y mundo son totalmente mediados en la unidad del lenguaje, el movimiento de uno nunca es escindible del movimiento del otro. No puede haber un punto de llegada representado por una apropiación última, puesto que ésta siempre se ha producido y, al mismo tiempo, se sigue produciendo continuamente. En el ámbito del pliegue ontológico, asumido por su problemática especulativa, Gadamer, en las últimas páginas de Verdad y Método, intenta una síntesis de su pensamiento a la luz del concepto metafísico de lo bello, asumido tras la estela de un antiguo filón de pensamiento que va desde Platón a la escolástica como una noción ontológica de alcance universal, capaz de aclarar definitivamente la estructura de la comprensión y de la verdad. Después de haber recordado que lo bello posee tradicionalmente los caracteres del suceso y de la inmediatez, en cuanto, teniendo el modo de ser de la luz, no representa algo de lo que el individuo dispone, sino algo que él se impone. La belleza es autoevidencia.
Gadamer declara que la experiencia hermenéutica tiene la misma estructura ontológica que la experiencia de lo bello. De este modo, él no hace más que subrayar otra vez aún. 1. Que el comprender implica una preeminencia de la cosa misma sobre el sujeto, o sea, un carácter eventual, gracias al cual quien comprende está siempre en un suceder en el cual se hace valer un determinado sentido. 2. Que el concepto de verdad subyacente en la experiencia hermenéutica implica un tipo de encuentro con los textos, el cual, análogamente al tipo de encuentro con la belleza, tiene el significado del encuentro con algo que se autoimpone como tal. En otros términos, retomando un antiguo aspecto constitutivo de la verdad, en antítesis al moderno metodologismo científico, nuestro autor da a entender que la verdad no es el resultado de una conquista metódica mensurable y demostrable objetivamente, sino el fruto de una autopresentación extrametódica de la cosa, al sujeto. Cuando entendemos un texto, el significado del mismo se nos impone exactamente igual como nos somete a lo bello. Toda la dignidad de la experiencia hermenéutica nos ha parecido que reside en el hecho de que en ella no hay un dato que se trate simplemente de coordinar con el resto de nuestro conocimiento, sino que aquello del pasado que nos viene al encuentro nos dice algo. La comprensión no realiza, por lo tanto, su perfección en una virtuosidad técnica. Es, en cambio, experiencia auténtica. O sea, encuentro con algo que se hace valer como verdad. El concepto de la verdad como eventualidad extrametódica y por lo tanto como hacer de la cosa misma es expresado por Gadamer también mediante el concepto de juego, entendido como un proceso que posee una primacía respecto a sus protagonistas, los cuales están sustancialmente apresados en su dinámica intrínseca. En otros términos, con la idea de juego, Gadamer intenta insistir en el hecho de que la verdad y el lenguaje en el cual ella se encarna y vive son sucesos de los cuales el hombre no es el sujeto o el dueño, como piensa la insolencia filosófica de los modernos, sino el simple instrumento. En efecto, en el juego de la verdad y del lenguaje, quien juega verdaderamente, según nuestro autor, no es el hombre, sino la verdad y el lenguaje. Conformemente a esto, tampoco aquí se debe hablar tanto de un jugar con el lenguaje o con los contenidos de la experiencia o de la transmisión histórica, cuanto del juego que juega el lenguaje mismo. En conclusión, para Gadamer, como también para Heidegger, y con él la verdad, no el hombre, en efecto. En conclusión, para Gadamer, como también para Heidegger, y con él la verdad, no el hombre. En efecto, para este último, la verdad no es tanto un aferrar, cuanto un habitar o un pertenecer a alguna cosa. El ser lenguaje encarnado en las diferentes comunidades y tradiciones históricas que se manifiesta a través de una serie infinita de mensajes y de voces.